Con su permiso, señor presidente, señor secretario, ya no es momento de darle a usted la bienvenida. Más bien yo quiero agradecer aquí su presencia y felicitarlo, reconocer en mis compañeras y en mis compañeros que en esta mañana y en este mediodía, en este día, nos hemos dado la oportunidad de celebrar un encuentro republicano. Un encuentro que en este ejercicio republicano para analizar el estado que guardan las finanzas públicas se ha caracterizado por el respeto, señor secretario, por la efectividad, por la objetividad y por las respuestas que usted ha atendido a cada uno de los planteamientos y de las inquietudes de mis compañeros. Ya que referimos la objetividad, no se trata en este tipo de eventos de hablar positivamente de las finanzas públicas de una manera graciosa. Se trata de hacerlo con objetividad y esto nos indica hacerlo con cifras y con respuestas precisas. En los últimos meses, la situación económica de México ha sido motivo de un amplio debate público. El episodio de volatilidad por el que el mundo atraviesa ha permeado de incertidumbre los mercados. Esta incertidumbre ha llevado a algunos a hacerse un diagnóstico equivocado sobre la evolución económica. Incluso se ha dicho que estamos en crisis. Esto me parece que es un hecho, es una actitud irresponsable, porque basta echarle un vistazo acerca de las cifras y los indicadores económicos para saber que estamos lejos de una situación de crisis. No cabe duda que los mexicanos de nuestra generación cargamos con el peso histórico de la crisis de 1994. ¿Quién de los que estamos aquí no recuerda aquellos años? Esa crisis que forma parte del imaginario colectivo. Probablemente el tipo de cambio es la variable más sensible al respecto. La gente asocia casi mecánicamente una apreciación del dólar con la crisis, pero la realidad de hoy contrasta con la realidad de hace 22 años. Es una realidad extremadamente distinta. En 1994 el Banco de México obtuvo su autonomía y bueno, como datos, en aquel tiempo, en los 80, la inflación promedió 70% y en febrero de 1988 un 180% de inflación. En contraste tenemos los últimos 16 años donde no hemos tenido una inflación superior al 4.6 y ahora en 2015 2.13%. Desde luego también otro aspecto importante es el esquema del manejo del tipo de cambio, que ahora es flexible en relación a tiempo pasado. Esto nos lleva, señor secretario, a hacernos una pregunta y es lo que yo quiero insistir ya para finalizar esta asamblea, esta sesión. Es importante que el pueblo de México y todos sepamos, ¿estamos en crisis, señor secretario? Yo digo que no. ¿Es cuánto? Gracias, senador Marco Antonio Olvera Acevedo. Y daremos el uso de la palabra al señor secretario para que nos dé la respuesta y su mensaje final. Tiene uso de la palabra por el tiempo que requiera, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores. Sí vale la pena hacer un recuento histórico con un poquito de distancia para darnos cuenta que estamos hablando de un país distinto del que teníamos hace 22 años en casi cualquiera de los indicadores.
tan diferente que nos costaría en muchos sentidos trabajo incluso reconocerlo. Y podemos concentrarnos en las variables que fueran, y apuntaré solamente algunas. Entre 88 y 94, la inflación en México era de 32.5% en promedio, y tuvimos años en donde la inflación superó el 100. Ahora estamos hablando de una inflación, así era el año pasado, de 2.13, y en el último dato de inflación del de septiembre, de 2.88. Por primera vez en muchos años, de manera estable y permanente, la inflación no solamente en línea con los objetivos del Banco de México de entre 2 y 4%, sino incluso por debajo del objetivo promedio del 3%. Salarios contractuales que crecen en estos años versus salarios contractuales que decrecían en los años de la crisis, índices de morosidad de la banca que multiplicaban por 4 los que estamos viendo ahorita, índices de ahorro interno que eran prácticamente inexistentes. México hoy exporta 525% más de lo que exportábamos hace apenas 22 años. En esa época explicábamos el 7%, poquito más del mercado americano. Hoy explicamos poco más del 13%. En esa época teníamos 12.5 miles de millones de dólares en reservas. Hoy, entre las reservas y la línea de crédito flexible, estamos hablando de una cobertura que es casi 20 veces más amplia. Solamente comparando las reservas, hoy tenemos 176.000 millones de dólares contra los 12.500 que teníamos entonces. Nuestros ingresos totales son casi 25% más altos. Nuestros tributarios son casi 40% más elevados. En el 94, el 62.6% de nuestra deuda era externa. Ahora es apenas el 25.5%. Prácticamente toda ella contratada en plazos fijos y en pesos. Probablemente el valor más dramático, el plazo promedio de nuestra deuda entonces era de 0.64 años, de poco más de 7 meses. Hoy es de 8.1 años, buena parte contratada a más de 30 años y alguna contratada a más de 100. Esto es, no se puede siquiera poner en la misma hoja el México que teníamos hace 22 años con el México que tenemos hoy. Y no se puede hablar siquiera de crisis en la economía. Esta es una economía que crece, que genera empleos, que tiene una tasa de inflación baja, que tiene un mercado interno robusto, en donde el gobierno en sus finanzas públicas tiene que hacer un ajuste que había comprometido, un ajuste que no es sorpresa, un ajuste que es resultado de haber aprovechado con responsabilidad espacios fiscales para acompañar el ciclo de reformas y para hacer frente a la crisis que efectivamente enfrentamos y que nos vino de fuera en el 2008. Ya habíamos dicho hace un par de años que íbamos a regresar a un superávit primario y hemos venido cumpliendo rigurosamente con ese calendario, y ahí estriba nuestra credibilidad. La dificultad que habremos de enfrentar el año que entra es una dificultad que es del gobierno, de ajustar sus finanzas públicas, de ajustar sus programas de gasto, de hacerlo en forma consistente con tener un superávit primario y de hacerlo en forma consistente con que la deuda como porcentaje del PIB empiece a caer. No nos sorprende, no sorprende a los mercados, no sorprende a la sociedad, porque habíamos dicho que hoy lo íbamos a hacer, y lo que sí es importante es, en este entorno globalmente complicado, que México sea capaz de cumplir su promesa, por lo que coincido con el señor senador. México enfrenta un entorno fuerte en su economía, México enfrenta esta incertidumbre internacional apalancado en finanzas públicas sanas, en una economía bien balanceada, en una economía que crece y en una economía que genera empleo. Quisiera, señoras senadoras y señores senadores, agradecer primero profundamente las reflexiones, las observaciones, las críticas que se han venido haciendo en el marco de este diálogo.
queda a mi juicio claro que es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Aquí en las participaciones de todos se aprecia un compromiso responsable con tener finanzas públicas sanas, un compromiso responsable con hacer una revisión del paquete económico para el año que entra y asegurarnos que desde ahí mandemos las señales de certeza que de nosotros está esperando no solamente el mundo, sino la sociedad mexicana, su sector productivo, las familias que encuentran espejo en el presupuesto. La sesión en que hoy he tenido el honor de comparecer, los trabajos que en este recinto y en comisiones habrán de llevarse a cabo en las semanas siguientes, son, pienso yo, oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el país. El Gobierno de la República, el gobierno que preside el presidente Enrique Peña Nieto, ha presentado ante esta soberanía el estado que guarda la administración pública en general. Y en él, en ese informe que presenta el presidente, se pueden apreciar varias fortalezas que vale la pena cuidar. Una economía que crece de manera sostenida, un mercado interno dinámico, un sistema financiero sólido y en expansión, una economía cada vez más formal, con más empleos que en cualquier periodo previo y con un mayor número de ciudadanos que contribuyen al gasto público, una estructura de ingresos públicos más sana y menos dependiente del petróleo, una tasa de inflación en los umbrales más bajos en nuestra historia, un federalismo hacendario más fuerte. Y son estas fortalezas las que nos ofrecen una base firme para proteger la estabilidad de nuestra economía y para impulsar el crecimiento necesario para promover el bienestar de nuestra sociedad. Estas fortalezas se enmarcan en un entorno complicado que hoy aquí juntos hemos analizado y hemos también identificado el impacto potencial que podían tener en nuestra economía. Y es justamente este entorno internacional complejo el que nos exige actuar, como lo ha propuesto el presidente de la República, con realismo, con equidad y con responsabilidad. Durante varios años recurrimos a déficits fiscales en una estrategia contracíclica que fue pertinente con el fin de estimular la actividad económica del país. Desde que empezamos sabíamos y anticipábamos que esto tenía que terminar, que este ciclo tendría que cerrarse y hoy estamos en el momento y en la oportunidad de hacerlo. Todos debemos hacer nuestra parte para contribuir al fin compartido, al más importante, que es proteger la estabilidad de nuestra economía, porque en ello va el proteger la estabilidad y la posibilidad de crecer y de generar riqueza de las familias que integran nuestra economía. Esto no implica sacrificios inaceptables, pero sí implica un mayor esfuerzo para desplegar servicios con mayor eficacia, con mayor disciplina y con mayor capacidad de ahorro. Y aquí es importante señalar, así se piensa desde el Ejecutivo, que la estabilidad no es un fin en sí mismo. No queremos una economía estable por tener una economía estable. Queremos una economía estable porque es condición necesaria para el buen desarrollo de las actividades económicas y para la promoción del desarrollo del país y el bienestar de nuestra población. Velar entonces por la estabilidad económica es velar por el empleo, por el crecimiento, por la salud, por la educación, por el acceso a los derechos sociales de los más vulnerables entre nosotros. En este ejercicio hemos tenido la oportunidad de analizar conjuntamente las fortalezas de la economía mexicana y los desafíos que hoy enfrenta. El Ejecutivo Federal ha propuesto un conjunto de directrices de política económica responsable que permitirá hacer frente tanto a la volatilidad externa como a las presiones internas que también tenemos. Un marco tributario que en la propuesta permanece estable, en tanto que el gasto programable será reducido. Son los primeros pasos para iniciar una trayectoria decreciente de la deuda pública como porcentaje del PIB y con ello proteger la estabilidad de nuestra economía. Vamos juntos, Ejecutivo y Legislativo, con el sentido de responsabilidad que siempre ha caracterizado este diálogo, a contribuir primero a fortalecer las finanzas públicas y con ello a mantener las perspectivas positivas de nuestra economía. El momento que hoy vivimos nos exige actuar con responsabilidad y visión de futuro en beneficio de las y los mexicanos a quien todos nos debemos. Muchas gracias por su atención en este ejercicio republicano.